Muy buenas noches. En esta oportunidad, retomando nuestros programas de Editorial y Librería Besania, tenemos el gran gusto y honor de presentar a David Rocha, de nacionalidad española, escritor. Y bueno, aquí lo tenemos con nosotros. David, ¿cuál ha sido tus inicios literarios? Bueno, buenas noches, lo primero. Pues mira, tengo la suerte, creo, de haber nacido en Granada. Es una ciudad del sur de España, en Andalucía, una ciudad también de algunos grandes poetas, como fue Lorca, por Claro. ejemplo. Y eso pues me llevó en la última etapa de la adolescencia a coincidir con cierto ambiente de pues, gente de mi edad y algunos más mayores, algún profesor que me abrió puertas hacia estos caminos y que poco a poco me fueron motivando y despertando la curiosidad por lo literario, ¿no? Por esa forma de ver el mundo a través de las letras y de la narración escrita, también de lo onírico y de lo lírico. Y creo, no obstante, que fui un lector tardío. Yo empecé a adentrarme en este mundito ya con 17 años o así. Y empecé escribiendo poesía. Fue el primer género que toqué muy torpemente. No soy un gran poeta, pero es lo primero que me surgió, que me salió a escribir. Y de ahí pues me fui pasando a la narrativa. Durante Pero, mucho... David, Sí, perdón, ¿publicaste poesía antes de no, pasar a narrativa? hace... publicar solo tengo publicadas novelas. Ok, Tengo un poemario, se titula Manual del Horizonte, y que hace algunos años me planteé si publicarlo o no, pero decidí que no y aquí lo tengo guardado en una biblioteca, porque verás, con la poesía me pasa una cosa, creo que es el género literario, sin desmerecer a los demás, creo que es el más difícil, el más... hay que tener algo especial para escribir buena poesía. ujú, Y los poemas que yo recopilé en este poemario, a ver, no me entiendan mal, no es que me avergüence de ellos, son mis poemas y mis claro. sentimientos, mis emociones, pero a la hora de ofrecer al público un libro, un producto literario, sinceramente me pareció que no estaban a lo mejor a un nivel o a un... y no lo dejé guardado, no sé si en un momento posterior nuevos poemas con más madurez, más experiencia, me atreva a intentar publicar algo de poesía, pero de momento no, me he quedado en la novela. Ok. Novelas que tengo dos Ujú. publicadas. La La primera, primera, una, La sombra de Teresa, que fue ¿tenés ahí una... tenés el libro ahí para que lo mostres? Sí, ay, perdón. La sombra de Teresa es así muy Ah, muy oscurito, bien. un poco siniestro. Hasta ahora, bueno, como elemento común, mis dos primeras novelas son thrillers. En La sombra, pues un poquito más oscura, más tenebrosa, eh, con tintes más sobrenaturales, un poco gore incluso. Una Claro. novela muy subida de tono, con mucha... eh, por hacer una comparación cinematográfica, podría ser como el cine de Haneke o de Tarantino, Ok. o a Me violencia estás muy hablando, explícita. me estás hablando de Sí, las sombras de Teresa. de La sombra de Teresa, Ok, la primera de las novelas. ok. Luego la segunda, que es la que he publicado recientemente, ya no ha sido una autopublicación, ya firmé con una editorial de mi ciudad natal, de Granada. Eh, Publiqué Alfa Omega con la editorial SG. Y esta también es un thriller, pero tiene otros matices, es un thriller más con misterio religioso, eh, tratando de contradecir ciertos relatos históricos en torno a la figura de Jesucristo. Y, y colocándolo en un contexto tan actual como la situación pandémica en la que nos encontramos. Ok. Hago ahí una revuelta de tuerca entre la historia evangélica, trato de filtrarla por lo empírico y lo razonable y trato de eliminar determinados sucesos que
desde el punto de vista científico no pudieron suceder. Me centro sobre todo en la idea de la resurrección y la pongo en tela de juicio para, a raíz de ahí, pues elaborar una historia, un thriller de misterio y acción en torno a la idea de Jesús y qué pasaría, qué supondría que él, de alguna manera, pudiese regresar a nuestro mundo. Alfa, omega son unos primera y última letra del alfabeto griego y es curioso porque son unos signos lingüísticos que quizás sea por hábitos del lenguaje o sus manifestaciones en las distintas ceremonias y rituales a lo largo de la historia, pues han trasladado su existencia al campo de casi de la semiótica y se han erigido en símbolos con un contenido semántico, ¿no? Alfa, omega, sin necesidad de más explicación, casi nos infiere ya una idea de principio y final. En el propio libro del Apocalipsis o de las Revelaciones, escrito supuestamente por el apóstol Juan, ya aparece Alfa, omega como equivalente a Cristo y por ende de Dios. Y en esta situación, o sea, en la novela se parte de una situación, digamos que preapocalíptica, una situación también como la que vivimos de pandemia, pero bastante más agravada, donde este escenario tan tétrico pues va a servir de atrecho y también de conexión con un sentimiento de esperanza que va a resurgir en torno a la figura de un chico adolescente, Yeshua, el personaje principal, que no por principal va a ser acaparador, porque en realidad la historia va a discurrir separada entre líneas narrativas diferentes, y una va a ser la propia historia de Yeshua, que es un chaval que va a salir de va a ser, digamos, liberado, medio raptado de un orfanato de Jerusalén, que es una de las dos grandes ciudades donde transcurre la novela. La otra será Nápoles, en Italia. Hay una segunda línea narrativa que respondería más a los elementos de novela policíaca porque va a girar en torno a la investigación de una serie de asesinatos con unos componentes y unos símbolos que van a mezclar ciencia y religión y que van a tener pues a su alrededor una serie de agentes de agencias internacionales, me refiero al Mossad israelí, a la CIA y al MI6 británico. Y por último, una tercera línea de una pareja de agentes del Vaticano que van a tratar de evitar que salga a la luz determinadas verdades que no interesan a la Iglesia. Bueno, pues la idea de Apocalipsis en sí mismo encierra una idea de principio y final, ¿no? Un propio alfa omega. En esta situación, como ya dije, va a surgir una emoción de esperanza en el mundo. La esperanza es un sentimiento humano y necesario y al mismo tiempo creo que puede ser nefasto y perjudicial si en algún momento, digamos, la esperanza es lo último que se pierde, pero creo que es sensato también saber perderla en determinadas circunstancias. Lo que ocurriría cuando su objeto se centra en el deseo desesperado de tratar de revertir lo imposible y que eso nos impida pues aceptar lo inevitable. De alguna manera prolongaría el dolor que no podemos esquivar. A pesar de esta doble cara que pueda tener la esperanza, es cierto, a lo largo de la historia y hoy día millones de personas pues abrigan como forma de esperanza lo que podríamos llamar la fe mesiánica, la creencia en un Salvador, que de alguna manera encierra una idea bueno, de rechazo a la muerte, de una necesidad de perdurar más allá de los límites de la vida humana. Claro, esta esperanza luego se va a ver truncada porque no se llega a cumplir lo deseado. Pero en ese vilo voy a tener a los personajes y a una buena parte del mundo en la historia de Alfa Omega. Espero que con mucho entretenimiento y mucha intriga. Y eso va un poco. Es una historia donde se va a mezclar y se va a poner en tela de juicio la ciencia y la razón y la religión y la creencia. ¿Y cuál ha sido? Va a jugar en esa balanza. ¿Cuál ha sido David, cuál ha sido
la fuente de inspiración o el respaldo que has tenido en esta historia? Mira, ¿Has ido a bibliotecas? Primero, bueno, es que yo no soy creyente, pero fíjate que la figura, el relato de Jesucristo, la relevancia que ha tenido a lo largo de la historia, me parece un personaje muy interesante por todos los misterios que hay en torno a él y sobre todo la influencia, como un nombre de una persona que realmente no tenemos una constancia fidedigna de su existencia, ha podido perdurar a lo largo de los milenios, ¿no? y de propiciar acontecimientos históricos de lo más relevante, desde guerras, invasiones, las cruzadas en Jerusalén, la propia sociedad medieval, estamental, donde había un clero, representante terrenal de lo divino, y hasta los propios reyes lo eran por la gracia de Dios, ¿no? ¿Cómo ha podido perdurar eso? ¿Cómo se ha arraigado en nuestra cultura? Me parece algo muy interesante, me ha llamado siempre mucho la atención. Entonces sí. Perdón, David, pero el proceso de cómo la escribiste. Pues mira, lecturas de evangelios, primero documentándome sobre Jesús, lecturas de los evangelios, también, y muy interesante, de los evangelios apócrifos, que nos plantea, nos muestra otra personalidad de Jesús, sobre todo en una época que hay una laguna, digamos, en los evangelios oficiales, pues los apócrifos tratan más de su infancia y su adolescencia, donde nos van a narrar a un Jesús que tiene, digamos, menos pudor a la hora de demostrar su poder y de decir, oye, que aquí soy yo el enviado de Dios y hay sucesos realmente bueno, que destruye templos, que mata a personas y la hace resucitar para demostrar su poder. Hay un Jesús diferente, no tan compasivo, tan bueno, tan... Luego, pues, historia. Algunos libros hay un historiador teólogo, Antonio Piñero, sobre los orígenes del cristianismo, que es un debate histórico. O sea, no se sabe a día de hoy en qué momento se escinde del judaísmo de todas esas diásporas de sectas judeocristianas que se van formando en el siglo I. En qué momento surge el cristianismo como tal, ¿no? Esa nueva religión centrada en la idea de Cristo como el Mesías y tal. Y luego he tenido que documentarme por necesidad de la novela en temas de ciencia, en temas de avances genéticos, de la industria genética, porque, bueno, no puedo contar mucho ahí para no hacer spoilers, pero como ya digo, en la novela hay una balanza entre ciencia y creencia y religión. Y la ciencia genética, los avances en genética tienen su protagonismo también en la historia. Bueno, a partir de ahí el proceso, también los viajes, que me encanta, y visitar y conocer los lugares donde va a transcurrir la novela. Cosa que aquí hay un fallo y una espina que me llevo clavada por culpa del COVID, que me impidió hacer el viaje a Israel y a Jerusalén justo el año que estaba escribiendo el texto. El resto de lugares sí lo he conocido, sí he tenido oportunidad de visitarlos, fundamentalmente Nápoles, que es la otra gran ciudad donde transcurre la historia, que es una ciudad que me encantó. Claro. Dentro de Italia, que para mí es un país casi fetiche, ¿no? Amo Italia. Claro. Y bueno, y a partir de ahí, pues nada, escribir, ¿no? David, para ya ir finalizando, ¿dónde la tenés colocada la novela? ¿La tenés en Amazon? ¿La tenés sí, bueno, solo en España? La propia editorial SG, que tiene su página web, se puede pedir allí directamente. Hace poco creo ya la han colgado también en Amazon. Y bueno, por librería ha habido aquí distribución, pero aquí en España, ¿no? Es una editorial pequeñita, modesta, y de momento estamos por ahí. Pero bueno, ya puesta en Amazon, está en el mundo, supongo. Sí, ya se mueve. No vamos allá. Este es el Alfa Omega, una mirada... Ok. Sí, ya la hemos visto en Instagram. Sí, está por ahí anunciada. Y nada, mi segunda novela. Ya pues, las próximas ya veremos. Hay una tercera escrita que estará pendiente de un concurso de novela que fallarán en febrero, creo que era. Y bueno, si no, pues ya la moveré y me veré.
que voy a cambiar ya de tercio, va a ser ya una novela más de corte de tipo social, un poco histórica, no, sin elementos ya de thriller ni de novelas de misterio, ni, bueno, experimentando por otras vías, ¿no? Por otros caminos. Ok, ok. David, una última consulta. ¿Cuál ha Sí. sido, digamos, su preparación? ¿Has estudiado literatura, periodismo? Bueno, me licencié en Derecho en Granada, mi ciudad. Y bueno, no me dedico a la abogacía ni nada de esto, trabajo para la administración, soy funcionario en la Administración de Justicia. Y bueno, esa es mi formación académica, ¿no? Literariamente, pues la que me he ido yo proporcionando a través de mi lectura y mi estudio por mi cuenta, ¿no? Okay. Pero vamos, mi labor, mi formación académica estuvo orientada en el mundo jurídico, que bueno, también, sobre todo me gustó hace muchos años, ya cada vez menos, la verdad. Me Ok. siento más escritor hoy día Más que cómodo no. escribiendo. Sí, sí, desde luego, desde luego. Pero bueno, en aquel momento pues uno tenía que buscarse la vida y tal, y bueno, el Claro. derecho me gustó, la verdad que me gustó el derecho, es una ciencia también que tiene su parte bonita. Pero Claro. bueno, no, hoy día tengo más vocación por lo literario que por lo jurídico, la verdad. Muy bien. David, ha sido un gusto enorme tenerte Igualmente, aquí Faustino. en la revista cultural Besania. Y bueno, cuando esté ese fallo, en A febrero ver, nos, a ver. nos contactás y bueno, te deseamos la mejor de las suertes. Nos contactás y volvemos a hacer otro programa. ¿Qué te parece? Pues nada, que yo encantadísimo cuando quiera, Faustino. Ha sido un placer. Muchísimas Igualmente. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Faustino. Venga, un saludo. Igual.